Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada
Hola iglesia, hola familia, es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes y compartir contigo la palabra de Dios. Es un privilegio y quisiera preguntarte cómo vas arrancando este 2022. Yo espero que todo vaya marchando como lo deseas, y la verdad es que me emociona lo que va a hacer Dios el día de hoy contigo y conmigo al darnos esta enseñanza. Te puedo asegurar que dentro de los planes de Dios hay cosas pero muy buenas. Y permíteme empezar con esta ilustración para tratar de darte un ejemplo de lo que vamos a ver el día de hoy. Imagínate esto, que llevas muchos días, mucho tiempo sin clientes y las deudas te ahogan, ¿sabes? Te estás hundiendo en las deudas, le debes a todos y no sabes qué hacer. Pero de repente llega un super cliente. Y con este cliente vas a salir de deudas y vas a poder pagar todo, hasta te va a sobrar un poco y estás feliz. Y lo citas al otro día, lo citas temprano, te levantas, te bañas, oras, leíste tu Biblia y sales a tiempo porque tienes esa cita que tanto deseabas. Y te subes al carro y al encender tu carro escuchas lo que menos quisieras escuchar. Y le das marcha al carro y escuchas. Y vuelves a darle marcha al carro y vuelves a escuchar. Y sabes, el carro no enciende. Y por más que tratas de hacerlo, no enciende. Y el asunto es que volteas a ver el tanque de la gasolina y no tiene gasolina, amigo. ¿Sabes? Tu esposa se la acabó ayer. Ayer fue a ver a su mamá y ¿qué crees? Se vació el tanque de la gasolina y no sabes qué hacer. Tienes la cita que tanto deseas, es urgente y buscas un Uber y no hay Uber y los taxis no pasan. Total, pasa el tiempo y ¿qué crees? Llegas tarde a la cita y tu cliente se fue. Y sabes, adiós negocio y adiós toda la ilusión que tenías. Y la verdad, este es un ejemplo terrible, ¿verdad? Pero así pasa con muchas vidas que por más que intentan, por más que tratan de hacer cosas, no arrancan. ¿Qué es lo que pasa? Algo hace falta y hoy vamos a hablar de esto. Sobre todo cuando mi vida no es lo que yo quiero, cuando mi vida no están saliendo las cosas como yo quisiera que me salieran, cuando tengo problemas. Hoy Dios en esta enseñanza nos va a explicar qué pasa, pero no solamente nos va a explicar lo que pasa, ¿sabes? También nos va a decir cómo cambiar esto. Y tener la vida que Él prometió y la vida que tanto anhelamos. Amén. Y la semana pasada empezamos a estudiar una nueva serie, la serie que se titula Principios, que son enseñanzas súper importantes, enseñanzas que tú y yo necesitamos, y no solamente para que 2022 sea un año excelente, sino para que el resto de nuestras vidas así lo sean, vidas que disfrutemos, vidas que realmente sean lo que tanto anhelamos y lo que Dios planeó para ti y para mí. Y cada principio que vamos a estudiar en esta serie es súper importante. Y cada uno de estos principios lo vamos a necesitar. Uno solo de los principios que falte, ¿sabes qué? No van a funcionar las cosas, así es que no te pierdas ninguno de estos mensajes. Y el primer mensaje de esta serie, el mensaje que tuvimos la semana pasada, es el primer principio que Dios nos da. Quiero aclararte también una cosa: el orden de los principios no significa la importancia de cada uno de ellos. El primer principio que estudiamos la semana pasada es la realidad de una guerra en la cual tú y yo vivimos. ¿Sabes? Dios nos habló de esta guerra, una guerra terrible, la peor de las guerras, una guerra contra ti, una guerra contra mí y una guerra que nos ha declarado un terrible enemigo. Y sabes, algo que es impresionante, que vimos también la semana pasada, es que el resultado de esta guerra lo decido yo, lo decides tú. Y la única manera
de vencer en esta guerra es agarrándonos de Jesús, hacerlo nuestro Salvador, hacerlo el Señor de nuestras vidas y no soltarnos de su mano. Y sabes, así vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos en esta guerra. Y si no escuchaste el mensaje anterior, la verdad te recomiendo que lo escuches para que agarres más la onda de esta serie de mensajes y para que entiendas mejor incluso la enseñanza del día de hoy. Y hoy vamos a hablar del segundo principio que también es clave para enfrentar esta guerra y ganarla. Y como en el principio número 1, tú decides. Y yo decido lo que va a pasar en esta guerra, si hacemos caso a lo que Dios dice o no le hacemos caso a Dios, entonces estaremos venciendo o estaremos siendo perdedores en esta batalla. Cada uno de nosotros decide si hacemos o no caso a Dios. Y antes de empezar con este principio, Dios nos advierte una cosa. En esta serie no se trata de mensajes que nos gusten. Esto es muy, muy importante. Se trata de mensajes que necesitamos. ¿Sabes? Te aseguro que es urgente. Te aseguro que es súper importante y que nos hace muchísima falta esta serie de mensajes. Y no se trata de saber los principios, no se trata de saberlos, se trata de que mi vida sea transformada por cada uno de estos principios. Porque si lo que Dios nos dice solamente se queda en información, ¿sabes qué? Y nuestras vidas se ven igual, pues solamente nos hacemos tontos a nosotros mismos, como dice en el libro de Santiago. Dice Dios, no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Y te decía, hoy vamos a hablar del principio número 2 y se trata del arma que vamos a usar para enfrentar esta guerra. Y esta arma es la Biblia, la palabra de Dios. No vas a salir victorioso, no vamos a poder salir victoriosos si no es a través de esta arma, de la preciosa palabra de Dios. Y sabes, uno de los grandes peligros cuando tratamos este tipo de enseñanzas, sobre todo la de hoy, que vamos a hablar de la Biblia, es que tú y yo pensemos que ya sabemos que es pan con lo mismo de muchos mensajes que hemos escuchado, que nosotros sí hacemos lo que Dios dice, cuando en realidad ni siquiera sabemos y ni siquiera lo estamos haciendo. Mira lo que Dios dice en el libro de 1 Corintios, dice, si alguno se imagina que sabe algo, ojo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera de saber. Vamos a hablar de la Biblia. Y podemos cometer el error de pensar que nosotros ya sabemos todo lo que respecta a la palabra de Dios. Y Dios nos dice, me encanta cómo Dios es claro, me encanta cómo Dios es exacto. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, a lo mejor tú y yo nos estamos imaginando que al hablar de la palabra ya lo que vamos a escuchar son repeticiones porque nos imaginamos que ya sabemos todo. ¿Sabes qué dice Dios? Aún no sabes nada como debieras de saberlo. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe, que Él sea el que nos hable acerca de este maravilloso libro, acerca de la Biblia. Y si te sientes cómodo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dirigirnos al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Dios. Y le decimos, Dios, Señor, nadie nos ama como tú nos amas. Y nadie conoce nuestro corazón como tú lo conoces. Tú sabes lo que necesitamos, Dios. Siempre estás al pendiente de nuestras necesidades. Háblanos hoy, Dios, sorpréndenos, abre nuestros ojos a lo que tienes en tu mente de qué decirnos y cambia nuestra actitud hacia tu palabra, hacia la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, en ese tiempo que estamos viviendo hoy, estamos haciendo algo muy parecido a lo que vivió Israel hace muchos años. Sabes, hace muchos años hubo un tiempo en que el pueblo de Dios fue atacado por un terrible enemigo. Y este enemigo era mucho más poderoso que Israel, lo superaba en todo y todos los días, mañana, tarde y noche, este enemigo los amenazaba. Su aspecto, su voz, sus amenazas sonaban terribles. E Israel
temblaba de miedo. El ejército de Dios temblaba de miedo. Y sabes, llevaban muchos días así, escondidos, temerosos, sin saber qué hacer. Y todos en Israel hablaban del enemigo, de Goliat. La grandeza de Goliat, la fuerza de Goliat, el aspecto terrible de Goliat. Pero nadie hablaba de Dios. Y hoy pienso que estamos haciendo lo mismo. Sabes, vamos para 2 años de la pandemia. Y yo no quiero ser irrespetuoso ni tampoco insensible con este tema. Mucha gente ha sido afectada por esto. Y sabes, el enemigo ha hecho mucho daño. Contagios, muertes, desempleo, familias afectadas, la gente no tiene dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabes, incluso ahora no podemos ni vernos, ni saludarnos, ni abrazar a la gente que amas. Escuelas cerradas, negocios cerrados, iglesias cerradas y el enemigo tiene al pueblo de Dios lleno de miedo. ¿Sabes? Es impresionante cómo solamente hablamos del virus, que si ya varió, que si ya es uno, que ya es el otro, que es Delta, que es Omicron, que cambia de nombre, pero sigue siendo el mismo enemigo, sigue siendo Goliat, sigue gritándonos sus amenazas. Y, ¿sabes? El pueblo de Dios, nosotros, llenos de miedo, escondidos, solo pensando y hablando de Goliat, el número de contagios, el número de muertos, el número de variantes, esperando en alguna vacuna que realmente nos proteja, en una dosis, en un refuerzo, que si el paracetamol, que si el cloro, bueno, hasta el Vaporub ya salió ahora en escena. Y sabes, algo que acabe con este terrible mal es lo que nosotros queremos. Y no fue sino hasta que llegó David, confiado en Dios, cuando puso a Dios en la escena y le dijo a Goliat: hoy mi Dios te derrotará y todo el mundo sabrá lo que nuestro Dios hizo. Eso está en 1 Samuel 17. ¿Sabes? Y el resultado de esta batalla es que David le cortó la cabeza a Goliat y se acabó Goliat. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué tenía de especial David? ¿Sabes? Lo que tenía de especial es que David conocía a Dios, amaba a Dios, confiaba en Dios, creía lo que Dios decía y enfrentó al enemigo con la palabra de Dios. Y es tiempo que tú y yo hagamos lo mismo. ¿Sabes? Porque si no lo hacemos, vamos a seguir igual. Y de eso exactamente se trata este mensaje. Amén. Y te voy a dar una terrible noticia. Nos asaltaron, amigo. Nos robaron. Te asaltaron. Te robaron. Y ni cuenta nos dimos. Dios nos había advertido que el ladrón solamente llegaría a esto: a robar, a matar y destruir. Pero ni siquiera le hicimos caso. Pensamos que Dios exageraba. ¿Y sabes qué nos robaron? Nos robaron la Biblia, amigo. Nos robaron la palabra de Dios. Y tal vez digas: te equivocas, aquí está. No. No nos robaron físicamente, te lo aseguro. Nos la robaron del corazón. Y déjame te cuento una de terror, una gran desgracia. Desgracia que está pasando en las iglesias. Las Biblias están cerradas, las Biblias se están empolvando. En Estados Unidos, el 95% de las personas tienen una Biblia y muy pocos la leen. Y amigo, en la iglesia en la cual tú y yo estamos, sabes, en esta iglesia prácticamente todos tenemos una Biblia, pero muy pocos la leen. Y de los muy pocos que la leen, ¿sabes qué? Demasiado pocos son cambiados por esto que es la palabra de Dios. Flojera leerlo, apatía, nos quedamos dormidos, pretextos para no abrirla, falta tiempo, no nos gusta, se nos hace aburrida, ¿sabes qué? Le damos poca importancia a lo que dice. El argumento de no entenderla también sale por ahí. Y solo todas esas cosas solamente muestran una cosa: nos robaron la Biblia del corazón, amigo. El ladrón nos robó. Y sabes, el gran problema es que no entendemos lo que tenemos en las manos. Y déjame hablarte un poco acerca de este libro. Este libro es Dios. Sabes, en este libro está Dios.
Y la relación que yo tenga con este libro es la relación que yo tengo con Dios. No es verdad, no es verdad el cuento que el enemigo nos ha metido aquí en la cabeza de que yo puedo amar a Dios y no pasar tiempo en la Biblia, que no me gusta la Biblia. Amo a Dios, pero no me gusta la Biblia. No es verdad, eso no es cierto. ¿Sabes? No hemos entendido que en este libro es Dios y en este libro está Dios. Así es que yo no puedo pensar que yo tengo una buena relación con Dios cuando yo no tengo una buena relación con su palabra. Y en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos presenta a Dios con un solo nombre, la palabra. ¿Sabes? Al apóstol Juan le quedaba muy claro que Dios y la palabra, que Jesús y la palabra eran lo mismo. Y Dios mismo nos dice lo que en el Evangelio le dictó a Juan, dice Juan 1, versículo 1, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Sabes? Juan nos dice en el Evangelio que cuando Jesús caminaba, veíamos a la Biblia caminando. Juan nos dice en el Evangelio que cuando Jesús hablaba, veíamos a la Biblia hablando. Era Dios hablándonos. Y el mismo apóstol Juan, ya viejo, ya por ahí de los 90 años, ¿sabes qué? Dios le permitió a Juan verlo, tener una visión y ver a Dios. Y cuando Juan ve a Dios, confirma solamente lo que Dios le había enseñado cuando era joven. Dice Apocalipsis 19, está hablando Juan de su experiencia al ver a Dios y dice, entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. ¿Sabes? Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llama de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Y escucha el versículo 13, lo que dice. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. Cuando el apóstol Juan ve a Dios de frente, cuando lo ve y Dios le permite verlo en esta visión, ¿sabes qué? Juan solamente confirma lo que había aprendido de joven. Dios y la palabra son lo mismo. Jesús y la palabra son lo mismo. Y tal vez digas, ojalá a mí me hubiera pasado lo que Juan. Tal vez digamos, ojalá yo pudiera haber estado junto a Jesús y pudiera yo escucharlo. Amigo, prepárate para escuchar algo milagroso. Te voy a mostrar a Jesús. Es este. Jesús y la palabra son exactamente lo mismo. Y así como una rama no puede vivir si la cortas de la planta, ¿sabes? Separados de Jesús, separados de la Biblia, no la vamos a hacer. Si no la abres, si le sigues dejando que se llene de polvo, no la vamos a hacer. La palabra clave en este versículo dice permanecer, dice Dios, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esa es la palabra clave, permanecer. Si permaneces en la palabra, si permaneces con Dios, si permaneces en lo que Dios dice, y dice, fíjate la promesa en los siguientes versículos, dice Dios, si tú permaneces en mí, llevarás mucho fruto. Y no solamente eso, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, puedes pedir lo que quieras y te será concedido. Así es que todo lo que quieras, todo lo que anhelas, está en permanecer en la palabra. Tú con Dios, tú con la palabra en ti, eso es permanecer. Y escucha también esto, dice en el libro de Hebreos, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, cielo, tierra, plantas, etcétera, todo esto es sustentado con la palabra de Dios. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él es el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Todo lo que vemos, todo el universo, toda la creación es sostenida, es sustentada por la palabra de Dios. Por eso, cada vez que veo a una persona en problemas,
Cada vez que me busca alguna persona porque quiere platicarme acerca de algún problema, normalmente la causa de estos problemas es casi siempre la misma: una Biblia cerrada, una Biblia ignorada, lo que dice Dios hecho a un lado. Y cada vez que el pueblo de Dios dejaba de escuchar la voz de Dios, cada vez que cerraba sus oídos a la palabra, venían los problemas, y eso pasa hoy también contigo y conmigo. Dice en el libro de Jeremías: este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Dios le dice a su pueblo, Dios le dice a ti y a mí, nos dice: todos los problemas que estamos viviendo, todo lo que está pasando, tiene un origen, y es ignorar la palabra de Dios. Dice en el libro de Oseas, ve qué tremendo, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Está hablando Dios, y te puedo asegurar que en sus ojos debe haber lágrimas al decir esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice Dios a mi pueblo fue destruido porque hizo a un lado mi palabra. Y ¿sabes qué? A nadie nos puede ir bien cuando tú y yo ignoramos la palabra de Dios, que es Dios mismo. Y la vida eterna que Dios nos da solamente tiene un propósito: que tú y yo conozcamos a Dios. Dice en el Evangelio de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y la única manera, amigo, de conocer a Dios es a través de este libro, a través de la Biblia. Cuando abrimos la Biblia nos encontramos con Dios mismo. Cuando escuchamos lo que dice Dios en su palabra, cuando escuchamos la Biblia, es escuchar la voz de Dios. Dice Juan 5, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Dice Dios, esto habla de mí. Por eso el anhelo de Dios es que haya mucha Biblia en nosotros. ¿Sabes qué? La única manera como tú y yo vamos a salir victoriosos en esta guerra es cuando hay mucha Biblia en nosotros. Y esa es la única manera, la única forma en que tu vida y mi vida van a funcionar bien. Dice en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y morar en abundancia no significa que tengas una Biblia de piel, o que tengas muchas Biblias, o que tengas tu Biblia incluso en el celular. No. ¿Sabes? La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto para pensar que por el hecho de cargarla y llevarla a todos lados, esto me va a hacer bien. No. Cuando Dios dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, significa que vive en mí, que escuche la voz de Dios y esto me transforme. Y como te dije al principio, tú decides cómo te va a ir en esta guerra. Poco contacto con la Biblia, siembra pequeña, sembrar poco, cosecharemos derrota en esta guerra. Pero si tenemos mucho contacto con la Biblia, si sembramos mucho, cosecharemos victoria en esta guerra. ¿Sabes? Dice 2 Corintios, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Siembras poco, cosechas poco. Siembras mucho, cosechas abundantemente. Y lo que Dios quiere hacer con esta enseñanza, al darnos este principio, que la Biblia es el arma que tenemos en esta batalla, no es cambiar mi actitud externa hacia la palabra. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La idea de este mensaje no es que tú y yo seamos cambiados en lo externo hacia la palabra, que ahora sí la leas, que ahora sí no dejes de leerla, que aunque no te guste lo hagas, que aunque te dé flojera abras la Biblia. No se trata de lo externo, no se trata, lo que Dios quiere cambiar es lo interno, lo que hay en mi corazón hacia la palabra de Dios. ¿Sabes? Que Dios cambie esas falta de ganas, esas dudas a la palabra, ese cuestionar si obedezco o no. Que Dios cambie mi corazón hacia la palabra de Dios. Lo que Dios quiere hacer con esta enseñanza es cambiar lo de adentro, lo que hay en mi corazón hacia la palabra de Dios. Y mira, para esto quiero terminar
estudiando contigo un versículo maravilloso que nos va a invitar a hacer lo correcto y que seguramente si tú pones atención y disponemos nuestro corazón a esto, Dios va a hacer algo maravilloso adentro, aquí adentro de nosotros hacia la palabra de Dios. Y te recuerdo, nuevamente, tú decides. Tú decides el resultado de lo que pasa en tu vida respecto a la Biblia. Tú lo decides y yo lo decido. Y dice en Isaías 66, versículo 2, escucha bien, es Dios hablándonos. Dios nos dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado. ¿Sabes? En este pasaje Dios nos abre el panorama y nos dice, mira, todo lo que ves yo lo hice. Todo lo que ves lo hice con mis manos. Y todo lo que hay en esta creación es mío. Yo, el Señor, he hablado. Y termina el versículo diciendo, y yo bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan a mi palabra. Y sabes, va a usar Dios este versículo, este pasaje, para cambiar nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Va a usar este pasaje para que tú y yo seamos despertados a este libro maravilloso y realmente tenga el impacto que Dios quiere que tenga en nuestras vidas. Y empieza así. Con mis manos, dice Dios, yo hice tanto el cielo como la tierra. Dios nos está diciendo, mira amigo, todo lo que ves yo lo hice. Lo hice con mis manos, con mi poder y con mi sabiduría. Y con un cuidado increíble porque te amo, porque solamente pienso en tu bien. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Y Dios dice, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado, lo firma Dios, me pertenece, todo esto es mío. Y ese Dios grande, ese Dios maravilloso, ese Dios que hizo todo lo que tú y yo vemos, nos promete algo. Dice Dios, yo bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y que tiemblan ante mi palabra. Amigo, el Dios enorme, el Dios maravilloso está colocándose delante de nosotros y nos dice, yo te quiero bendecir. Pero es necesario que tú y yo tomemos algunas decisiones respecto a la palabra. Y lo primero que Dios nos dice es, bendeciré a los que tienen un corazón humilde. Un corazón humilde, ¿sabes qué significa? Que tú y yo nos detengamos y dejemos de actuar con orgullo hacia la palabra de Dios, dudando, cuestionando, menospreciando, a ver si tengo tiempo para leerla, a ver si creo o a ver si obedezco incluso. Dice Dios, yo voy a bendecir al que tenga un corazón humilde ante mi palabra. ¿Sabes qué significa un corazón humilde? Es alguien que dice, ¿quién soy yo para que yo tenga la palabra de Dios en mis manos? ¿Quién soy yo para que Dios me hable? Eso es humildad. Humildad es voltear y decir, Dios, tú sí sabes, yo no sé nada. Dios dice, yo voy a bendecir al que tiene un corazón así. Y aunque no lo digamos con palabras, con palabras muchas veces, mi actitud en el corazón no es de humildad, es de orgullo. Te digo, ¿sabes qué? Cuestiono, dudo, me da flojera, a ver si me da tiempo, etcétera, a ver si obedezco. Orgullo. Y Dios dice, yo solamente voy a bendecir a aquel que es humilde ante mi palabra. Y yo decido ser humilde o ser orgulloso. ¿Sabes? Ser humilde y recibir bendición o ser orgulloso y no recibir la bendición de Dios. Segundo punto de este pasaje. Dice Dios, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios queriendo ser cambiados, queriendo ser transformados, cuando tú y yo vamos con esta actitud, Dios nos dice, yo te voy a bendecir. Y tú decides con qué actitud vamos a la palabra de Dios. Si yo abro la Biblia y yo quiero seguir viviendo igual o quiero ser cambiado por lo que Dios nos dice, dice Dios, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, que anhelen un cambio. Pero también dice en este pasaje, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Sabes? Yo decido con qué actitud voy a la palabra de Dios. Si veo la palabra de Dios como una sugerencia,
al cual puedo cuestionar, como una sugerencia, como algo a lo que yo puedo dudar o puedo pensar que no es tan claro, tan exacto. Si yo decido llegar así ante la palabra de Dios, yo no voy a sacar nada. Yo no voy a poder ser bendecido por Dios. Y sabes, humilde es Dios quien me está hablando. Es Dios y yo tengo que hacer caso a lo que Dios me dice. Temblar ante la palabra de Dios es saber que quien me está hablando es el Dios todopoderoso, el Dios que lo sabe todo, el que sabe cómo funcionan las cosas, el Dios que me ama, el Dios al cual yo no puedo cuestionar, el Dios que me dice lo que me dice porque eso es la verdad y al cual yo debo de obedecer, el que tiembla ante mi palabra, ese será bendecido. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y a los que tiemblan ante mi palabra, dice Dios, yo los bendeciré. Yo decido ser bendecido por Dios, ser humilde, que Dios me cambie, obedecer a Dios, yo lo decido. Y déjame aterrizar esto en el terreno práctico con 3 puntos muy sencillos que te van a ayudar cada vez que vayas a la palabra de Dios y te explico estos sencillos puntos. Punto número 1, cada que abras la Biblia, piensa una cosa, te vas a encontrar con Dios. Dios quiere que tú y yo vayamos a la Biblia por una sola razón. Quiero encontrarme con Dios porque lo necesito, porque quiero disfrutar de estar con Él. Y no porque tengo que hacerlo. No porque si no lo hago Dios se enoja. No porque sea un requisito que yo tengo que cumplir. El primer punto a donde Dios nos quiere llevar a pensar es que cada vez que yo abro la Biblia es porque yo me quiero poner en contacto con Dios. Quiero estar con Dios porque necesito estar con Dios. Fíjate qué promesa tan increíble. Está en el libro de Jeremías. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Si yo abro la Biblia y quiero buscar a Dios de corazón, si quiero tener un encuentro con Dios, me voy a encontrar con Dios. Aquí está Dios y yo decido con qué actitud voy a este libro. Segundo punto importante para que lo recuerdes. Cada que abro la Biblia, yo voy a escuchar a Dios. No solamente voy a estar con Él, voy a escuchar a Dios. Cada que abro la Biblia, yo debo de poner mucha atención, porque es Dios quien me va a hablar. Y sabes, cuando yo abro la Biblia con esta actitud, es increíble lo que Dios puede hacer. Dice en 1 Samuel, un día un creyente estaba escuchando a Dios y le decía a Dios, habla que tu siervo escucha. Esa es la actitud con la que tú y yo debemos de ir a la palabra. Tercer punto, no solamente es quiero y necesito estar con Dios, no solamente es voy a escuchar a Dios. Tercer punto, lo que me digas Dios, lo que me digas, lo voy a obedecer. Ese punto, esta actitud solamente me va a llevar a un lugar, a la bendición de Dios. Dice en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabes? Esa es la forma como Dios, el Dios que creó todo, quiere que tú y yo vayamos a su palabra. Y solamente cuando tú y yo hacemos esto, cuando en verdad quiero buscar a Dios, cuando en verdad yo soy humilde ante la palabra, soy agradecido con Dios porque me considero indigno y me considero muy amado por Dios por tener una Biblia en las manos, cuando quiero escucharlo, cuando pongo atención, cuando sé que Él tiene la razón y yo no puedo cuestionar a Dios, y cuando decido someterme a lo que Él dice, cuando quiero ser cambiado, cuando decido obedecerlo, entonces Dios me bendice. Dios me bendice. Y entonces veré el milagro de estar ante su presencia. ¿Sabes? Disfrutaré mi relación con Dios. Y déjame mostrarte, para acabar, normalmente ponemos algunos videos al principio, pero déjame mostrarte dos videos que te van a abrir así el panorama de lo que Dios quiere hacer contigo respecto a la palabra de Dios. En estos dos videos, son dos videos muy pequeños, ¿sabes? Uno de los videos te muestra a personas con problemas de visión. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa cuando estas personas ven por primera vez el color de toda la creación de Dios y cómo se asombran y cómo disfrutan esto? Y el segundo video nos habla de una persona que por primera vez escucha. Personas con problemas de audición que por primera vez escucha. Por favor, te invito a que lo veas y a que pongas mucha atención. This is red! Oh my god! Green and yellow and kind of blue and... Oh! Oh my god! But it's like blue and yellow and red and oh my gosh! It's... Oh. What colors are they? Is that the first time you've seen color? Does it look different than you've ever seen before? Same. What does it look like? Let me see who's red, guys. Yeah, look around more. You have to get used to it when you see color. Anything look different? Oh my god, it does. They subscribe to him. It's crazy stuff. Baby Hey, baby. Hey! You can hear me. I know. You don't say Dada! I know. You don't say Dada! Say daddy. Say daddy. Ellos nunca imaginaron que oír fuera tan increíble. ¿Sabes? Ellos nunca imaginaron que los colores fueran tan bellos. Se sorprendieron. Como tú y yo nos vamos a sorprender al escuchar la voz de Dios. Como tú y yo nos vamos a sorprender al ver la belleza de Dios. No te lo pierdas, amigo. Él está aquí. Y sabes, un día, dos personas que escucharon a Dios mientras caminaban hacia un lugar, ellos comentaron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros y nos explicaba las Escrituras? Eso exactamente es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y estoy seguro que si hacemos nuestra esta enseñanza, este principio humilde, con un anhelo de cambio, ¿sabes? Queriendo obedecer a Dios, si hacemos este principio nuestro, voy a escuchar a Dios, voy a ver a Dios, voy a obedecer a Dios, ¿sabes qué? Dios nos va a bendecir, nos vamos a asombrar de el maravilloso regalo que es tener a Dios, tener una Biblia y que Él nos hable. Y yo le pido a Dios que así sea, que tú decidas dar un paso, que yo decida dar un paso a favor de esto maravilloso que es su palabra. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Jesús,
la muerte venciste, el velo